Adelante. Àngel, bon dia. Bon dia. Últim partit, si Déu vol, al Camp d'Esports aquesta temporada, depenent del que passi, però el que està clar és que tant el partit d'aquest diumenge com el del Rico Pérez són dies grans, no sé si partit de categoria fins i tot superior, el que es pot veure aquest diumenge al Camp d'Esports. No, son un tramo final de campeonato precioso, porque no va a depender, o sea, se juegan muchas cosas en muchos campos. Nosotros lo primero tenemos que pasar este partido del Camp d'Esports y es lo que hemos centrado toda la semana. Lo que sí es verdad es que nuestras expectativas desde un inicio pues nos ha permitido llegar a este momento dependiendo de nosotros, que creo que es muy importante. Al final creo que llegues a este tramo y dependa de ti es buenísimo, pero tenemos que pasar primero el partido de aquí y es lo que hemos, como digo, centrado toda la energía. Sin estresarnos mucho más de la cuenta, porque es verdad que en este tipo de partidos al final hay muchos factores que tienes que controlar, muchísimos, y conscientes de que tenemos que pelear por ganar, pero hay que hacerlo en nuestra línea habitual, con un control muy importante de lo que pasa en el campo, de la idea que tenemos, de no ir a una velocidad que no dominemos. Creo que es conveniente, bueno, y creo que es la mejor manera que tratemos el partido como hemos tratado, bueno, todos los partidos, ¿no? Centrados y dejando toda la energía en él, conscientes de que seguramente haya un ambiente extraordinario, también el rival con opciones incluso también de poder ascender, o sea, también tiene opciones y bueno, entiendo que va a ser un partido muy complicado, pero creo que muy bonito para ver y esperemos estar bien. La clave es que estemos bien nosotros. Si estamos bien, pues bueno, yo creo que este equipo ha demostrado durante toda la temporada que es un equipo muy fiable en casa, a pesar de que bueno, ha habido partidos que se han escapado, pero siempre he dicho que haciendo bien las cosas. Creo que han sido partidos donde el equipo estuvo a un buen nivel y nuestro objetivo sigue siendo ese. Por lo que dices ahora, no sé si también tenéis las ganas de lograr una victoria contra un rival directo, porque lo has dicho, se han escapado los 3 partidos contra los equipos que os estáis jugando ahí el ascenso, yo en este partido bastante similares de jugar bien pero no conseguir el premio. No sé si también hay ese añadido de sacarse como un poco la espina clavada de estos partidos que han ido un poco igual en el último que tenéis en casa contra un rival directo. Bueno, yo creo que a estas alturas ya es lo de menos con quién juegas, ¿no? Creo que ahora mismo es lo que tenemos y entonces nos da igual que sea un equipo de arriba que un equipo de abajo, que además hemos visto que en este tramo final tan complicados eran los de arriba como los de abajo. También es verdad que yo dije casi al principio del campeonato que esto va de ser regular. Muchas veces te centras solo en lo de arriba, descuidas lo de abajo. Al final las cuentas que echábamos es que si tú haces muy buenos números con los equipos de media tabla para abajo, te mete ya ahí prácticamente. Creo que ambos equipos hemos hecho muy buena temporada, ¿no? Yo antes cité la palabra expectativas, ¿no? Nosotros creo que hemos llegado a este momento superando probablemente todas las expectativas que igual nos habíamos marcado desde el principio, ¿no? Este equipo, cuando arrancó el campeonato, pusimos las palabras de prudencia y de ilusión, pero sabíamos que iba a ser un recorrido muy duro, muy difícil y nuestro objetivo desde el minuto 1 se dijo, bueno, pues mejorar lo de la anterior temporada. Prácticamente en un año hemos pasado de estar peleando en esta última jornada o anteúltima jornada por no descender a tener la opción de poder incluso ascender con el playoff garantizado hace ya semana, o sea, a 3 semanas de acabar el campeonato, con la Copa del Rey asegurada. Creo que hemos estado por encima seguramente de las expectativas que teníamos todos y en ese camino, como tampoco nos marcamos nada más que eso que dijimos bueno, creo que el equipo ha sido capaz, yo hoy les decía, creo que muchas veces cuando uno está en una línea y hace las cosas bien, pues al final ahí está la felicidad de un profesional, el currar, el trabajar, el que veas que las cosas van bien, el no querer compararte ni generar igual expectativas, porque al final eso te puede alejar de hacer un buen día a día.
Yo creo que el equipo ha hecho un campeonato a día de hoy donde se ha hecho acreedor de tener la opción de esto que nos está pasando a final de campeonato. No nosotros el equipo, sino también nuestra afición y lo que es la ciudad en sí. Somos conscientes de que no va a ser una tarea fácil, pero yo creo que este equipo, aparte de los números yo creo que no solo ha conseguido aglutinar y despertar e ilusionar a nuestra gente, sino que por los números, sino que lo ha hecho también. Yo les decía, no es fácil recuperar la afición de un club, no es fácil atraer, no es fácil que este domingo haya no sé cuánta gente, pero vamos, sin saberlo estoy convencido de que vamos a ver un escenario extraordinario. Y eso en gran medida ha sido por lo que ha hecho el equipo día tras día, no solo en números, sino yo creo que es un equipo que tiene jugadores carismáticos, que han ilusionado, que la forma de jugar ha hecho que la gente diga, pues joder, es que hay que ir a verles, que creo que nos han visto como somos, con la humildad y la sencillez que hemos transitado toda la temporada, a la vez de entregarnos en cuerpo y alma. Creo que este equipo es extremadamente trabajador, se lo han currado y hemos llegado aquí siendo felices de hacer nuestro día a día, nuestro trabajo, con nuestros altibajos. Al final a todo el mundo le gusta ganar, pero hemos llegado aquí muy bien. Y vamos a ver, yo creo que nuestro camino tiene que ser mantener la línea que hemos llevado hasta ahora y pensar exclusivamente en el partido del domingo ante Europa, no más allá. Pero bueno, yo insisto, creo que el equipo está bien y citabas con la espina de ganar al Europa o a quien sea. Nos tocó el Europa, pero no tenemos ninguna revancha por no haber ganado al Nuevos. Tenemos muy buenos números, entonces bueno, pues a veces se da en las ligas eso. Yo creo que la sensación hubiera sido mucho peor si tú con los de arriba hubieras sido muy inferior, y yo no lo he visto. Probablemente el único partido donde creo que hemos sido muy inferiores ha sido este partido contra Europa ahí en su casa. Ahí sí que yo creo que reconocí, además, porque creo que soy un tío coherente y me gusta reconocer, no creo que hay que poner paños calientes. Cuando una cosa está mal, está mal. Pero ese fue el único partido con todos los de arriba donde yo creo que el equipo fue inferior. El resto creo que hemos estado a la par o incluso mejor. Y probablemente hubiéramos merecido mejores resultados, pero no tenemos ningún ánimo de revancha, ni buscamos, vamos a demostrar vamos a demostrar que nos quedan 2 jornadas y que tenemos la opción de ganar esta semana, que sea dificilísimo, pero la opción de incluso, en caso de ganar, pues llegar a la última semana con opciones de ascender. Ahí vamos ahí. Pero para que todo esto pase, depende de nosotros, pero este domingo solo nos vale ganar. Y si ganamos, seguiría dependiendo de nosotros. Y esto, visto desde los meses, las 41 semanas que llevamos trabajando, bastante, por cierto, con poquísimos días de descanso y metiendo muchísimas horas este grupo de chavales, nos ha permitido llegar aquí con esa oportunidad de que depende de ti. Pero lo que tenemos claro es que el domingo es un partido para competirlo en la línea de lo que hacemos habitualmente, para que nos acerque a ganar. Creo que es la mejor manera para ganar y tenemos que manejar pues todo estos temas emocionales y bueno, pues será un partido complicado, habrá momentos difíciles y como lo hacemos en casa, y siempre he dicho que tenemos un público extraordinario y principalmente muy maduro, que sabe, yo creo que el público es muy consciente y también ha compartido esta felicidad que llevamos nosotros en el día a día, porque son conscientes de lo que ha costado todo esto, del cambio que se ha dado de rumbo y bueno, yo creo que la gente está identificada con el equipo. Así que ojalá podamos seguir caminando en este camino corto hacia esa felicidad compartida. Y si no, pues bueno, veremos a ver qué pasa. Pero de momento, ahora toda nuestra energía está en el partido del domingo y, como digo, yo tengo plena confianza en el equipo. Plena. Estoy, convencidísimo de que estamos a muy buen nivel y que el equipo es un equipo valiente y creativo a pesar de que te llegan estos momentos que son difíciles ante un buen rival. És habitual, Àngel, en aquestes alçades de la temporada, horari unificat, que per l'aficionat és bonic, quan es veuen tots els partits, amb l'auricular posat, amb les aplicacions obertes. No sé si des de baix a la banqueta serà fàcil aïllar-se, perquè segurament des de darrere hi haurà algú que us anirà xivant, que és el que estarà fent sobretot el Badalona Guerrero.
Sí, será. Es que esto es una pasada al final. Vivirlo aquí, vivirlo en estas circunstancias nuestras. Yo creo que el domingo, intuyo, no tengo mucha idea, pero bueno, como estamos aquí muchas horas y hemos visto el tránsito de gente que ha venido por sus entradas, con la ilusión que te hablan y vas por la calle, y entonces yo intuyo, no sé, que va a haber una presencia buenísima. Eso es muy difícil y eso es muy bonito, hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Y no es fácil de ver en estas categorías, no es fácil, la verdad que bueno, va a ser un día chulo. En cuanto al otro, te soy sincero, no me he preocupado nunca de los resultados hasta que acaban los partidos nuestros, y este domingo lo tengo más fácil, porque como no me importa, al final no es que no tenga preferencias de lo que pueda pasar en otros campos, pero no me importa, porque nuestro camino no va a cambiar independientemente de lo que pase en otros campos. Nosotros tenemos un objetivo que es ganar. Y como no tenemos otro, que lo que tenga que pasar en otros campos, que sea lo que tenga que ser. No nos va a distanciar, ni alejar, ni preocupar, porque hay que estar con todos los sentidos en el Camp de Sports, de 12 hasta el minuto 90 y tantos que pite el árbitro allá por las 2 del mediodía. Entonces, ¿qué más me da lo que pase? Sería... No. Es que además creo que ese mensaje es un poco lo que hemos tratado de hablar, y lo que hablamos hace mucho, pero es que yo creo que... Siempre dije, hay que hacerlo lento, hay que disfrutarlo, hay que ser felices mientras estamos en este camino y empezar a pensar en otras cosas, que es que yo creo que eso ya, a mí por lo menos me da la sensación de que no confío, de que estamos con poca confianza, o que no tenemos no queremos. Yo creo que es fácil, no. Va a ser difícil, sí, pero tengo una fe tremenda en el equipo y en nuestra gente. Es que creo profundamente que somos capaces de todo. Entonces, ¿para qué me voy a estar desgastando ni que me digan? Es que además voy a prohibir que me digan absolutamente nada, porque ni me importa. Y cuando acabe el partido habrá que ver, ahí sí que habrá que valorar, pero es que no me importa, sinceramente. Te pregunto precisamente por el equipo, cómo lleva a nivel físico, de confianza. Vimos el otro día que se retiraba con un poco de dolor en el brazo, si está el día en particular y cómo está el resto a nivel físico. Bueno, tenemos la baja de Neider, como bien sabéis, que será intervenido la próxima semana, y luego Ruller sí que ha estado un poco hasta en algodones, es verdad, pero vamos a ver, queda todavía un día de entrenamiento y bueno, todo es posible, puede ser perfectamente que entre. Vamos, además que tampoco es él está con dolor, es un tema de una mano, bueno, entonces, bueno, sí que hay una fractura, y bueno, vamos a ver porque cómo qué podemos hacer, vamos a ver si al final está al 100%, estará, que es probable. Si vemos que hay dudas y que bueno, pues que está más limitado, pues veremos, pero como queda todavía hasta mañana todavía en 24 horas todavía, aún de margen, o sea, el equipo la verdad que está muy bien, han estado todos francamente bien, fortísimos, que yo les he visto fortísimos, estamos muy bien, y me gusta ser sincero, si hay cosas que no tengo que decir, las trato de obviar o no contestar, pero cuando digo eso es que estoy profundamente convencido de que el equipo está llegando muy bien. ¿Vale? Gracias. Hemos vendido